Hola a todos, sé que este no es mi tipo de contenido habitual, pero cuando vi este video supe que quería dar mi respuesta improvisada. Este video es uno de, estoy seguro, miles de ejemplos de protestantes, especialmente cristianos evangélicos en línea, que tergiversan lo que creen los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mientras también malinterpretan gravemente los principios bíblicos. El tipo en este video, llamado Mark Spence, está asociado con Ray Comfort de Living Waters. Creo que tienen más de 1,5 millones de suscriptores en YouTube, un apologista evangélico muy popular. Nunca los he visto interactuar con miembros de la Iglesia Sud. Estoy seguro de que lo han hecho antes, pero esta es la primera vez que lo veo, y realmente me horrorizó el tipo de abuso de las escrituras y la manipulación de este miembro aparentemente nuevo de la Iglesia Sud. Obviamente no puedo decirlo con certeza, pero estaría mintiendo si no pensara para mí mismo que este tipo santo de los últimos días en este video era un actor pagado en algunos momentos del video. Asumiré que es genuino, dice que es un nuevo miembro y que simplemente no sabe mucho sobre lo que enseña la Iglesia en este momento. Así que vamos a entrar en el video. Si alguien dice, cuando muera, creo que me convertiré en un pingüino, creo que tú y yo estaríamos de acuerdo en que eso parece un poco inverosímil. Si lo creen, yo creo que serán un gran pingüino. Entonces, ¿crees que realmente se convertirían en un pingüino o piensas que están delirando en su pensamiento? ¿Dónde queda eso? No es delirante. Si tienes esa mentalidad de que voy a ser un pingüino cuando muera, Dios probablemente te lo dará porque eso es lo que quieres. Lo que quieres es lo que Él te dará si pones suficiente esfuerzo en ello. Bien, desde el principio podemos ver que este aparente nuevo miembro de la Iglesia simplemente no entiende lo que enseña la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En ninguna parte creemos o enseñamos que si crees algo lo suficiente te convertirás en eso después de morir, o aunque tenemos principios que enseñan que obtendrás lo que deseas en la próxima vida, eso obviamente tiene grandes limitaciones. Y convertirse en un pingüino o la reencarnación no está en ese rango de posibilidades, así que es desafortunado que él use este clip de este nuevo miembro, aparentemente que cree esto, para pintar a los santos de los últimos días como algo muy absurdo y como no adherirse a ningún principio bíblico general. Así que me hace cuestionar un poco su sinceridad en cuanto a la totalidad del video. Todo el mundo tiene su religión que cree que es verdadera. ¿Cómo sabemos cuál es de hecho verdadera? ¿Cómo distinguimos esto? La razón por la que está haciendo esta pregunta es porque más adelante en el video va a criticar la idea de los santos de los últimos días, de que como sentimos un ardor en el pecho, y debido a ese sentimiento eso confirma la verdad de algo, lo cual no es necesariamente lo que enseñamos. Creemos que Dios puede hablar a nuestras mentes y a nuestros corazones, pero no seguimos esta herejía, como yo la llamaría, de los sentimientos solamente. Al igual que todos los demás, tomamos las evidencias que tenemos delante y luego sacamos conclusiones sobre cómo vivir nuestras vidas basándonos en esa evidencia. Lo curioso es que esta crítica se puede volver fácilmente contra Mark o cualquiera que crea, por ejemplo, que la Biblia es infalible. Solo tienes que preguntarles por qué creen que los 66 libros de su canon actual son la regla infalible, fe y práctica para los cristianos. Pueden señalar algunas escrituras en la Biblia, pero lo que te darás cuenta es que ninguna de las escrituras menciona la Biblia, ni pueden hacerlo, porque cuando la Biblia estaba siendo escrita por los autores originales, el canon bíblico que leen hoy aún no existía, así que no puede referirse a la Biblia. Si presionas a un protestante el tiempo suficiente, eventualmente dirán que sí, en ninguna parte ha dicho Dios y en ninguna parte ha dicho ningún profeta que la Biblia que leen hoy es la única regla infalible, fe y práctica para los cristianos. Práctica para los cristianos. ¿Dónde dijo Dios y cuándo dijo Dios que los 66 libros que lees hoy son la autoridad final? Creo que él mismo no lo hace, solo tenemos las palabras de los profetas que interactuaron con Dios. Pero, ¿dijeron los profetas alguna vez que el libro que lees hoy es la autoridad final? No. Bien, entonces, ¿por qué crees que es la autoridad final? ¿A qué más podemos recurrir? Profetas modernos. Esa sería mi contrarréplica. Así que esta pregunta que Mark está haciendo es esencialmente para encontrar fallas en la teología de los santos de los últimos días, básicamente para hacernos dudar de que Dios puede hablarnos de una manera confiable, lo cual es realmente gracioso porque no conozco a ningún protestante que diga que Dios no puede comunicarse con nosotros de una manera comprensible. Dentro del mormonismo, leemos que el hombre básicamente se salva, permíteme usar esa palabra, después de todo el bien que pueden hacer. Zechariah, ¿verdad? Pones todos tus esfuerzos y todo lo que puedes en intentar ser bueno, y luego Jesús viene y llena los vacíos donde no fuiste bueno. Y ahora, de manera cohesiva, de una forma simbiótica, como que ahora ganas tu acceso al cielo, ¿verdad? Así que esa sería mi comprensión. ¿Estarías de acuerdo con eso, que eso sería el mormonismo? Suena exactamente como lo que estarían haciendo, sí. Sí. De hecho, hay una escritura que dice dentro del mormonismo, que dice, eres salvado por gracia mediante la fe después de todo lo que puedas hacer. Bien, cualquiera que sepa algo sobre la soteriología de los santos de los últimos días o el estudio de la salvación, sabe que esto es una grave distorsión de lo que creemos.
Esto es esencialmente Mark diciendo, los santos de los últimos días creen que son salvados por obras, que sus obras son necesarias como parte de su salvación. Y luego da esa cita de 2 Nefi 25 donde Nefi dice, somos salvados por gracia después de todo lo que podemos hacer. Voy a abordar eso aquí en un momento. Solo para mostrar que esta no es una crítica poco común, o al menos una comprensión de lo que creen los santos de los últimos días, voy a agregar un clip rápido aquí que tuve con un hombre en la Universidad Estatal de Arizona que pensaba lo mismo. Creo que la gran noción con los Sud que me preocupa es como esta noción de necesitar ser lo suficientemente bueno para ganar la salvación. Oh, sí, no. Eso es un tópico que se usa en nuestra contra con el que no estamos de acuerdo. No, pero he explorado. Puedo mostrarte algunas citas que demuestran que no lo creemos. Creo que soy salvo por gracia mediante la fe. Y que sí, hago buenas obras, pero eso no es ganar la salvación. Eso es una manifestación de ser salvo, diría yo. Correcto. Sí, realmente estamos de acuerdo con Pablo en Efesios. Sí. Y yo aprecio tu declaración, pero los sentimientos que he tenido no son solo un capricho. Ha sido a través de hablar con personas que están en la fe Sud, anteriormente en la fe Sud, mirando la doctrina de Sud. ¿Hay algo específico que enseñamos que estás diciendo que dirías que somos salvos por obras o algo así? ¿O cuál es tu opinión? Eso, las obras son importantes. Las obras ayudan y complementan la salvación. No es puramente a través de lo que Jesús hizo en la cruz. No podrías mostrarme una sola enseñanza oficial de la iglesia que diga eso. Creo que puede haber personas que malinterpretan, que piensan que tengo que ser lo suficientemente bueno para ser salvo. Y eso no es cierto en absoluto. Y tengo montones de citas que podría mostrarte, de nuestras escrituras y de profetas modernos que dicen que eso es esencialmente herético. Pero, ¿cómo podemos decir que podemos añadir a lo que Jesús hizo en la cruz? Como que no tiene ningún sentido. Entonces, me gusta lo que estás diciendo. Ajá. Sí, yo diría que vayas a la fuente. Como cuando voy a la mayoría de los cristianos no saben qué es la Trinidad. Es como, no significa que... No, pero aquí está la cosa. He ido a la fuente, como que he leído algo. Como y no lo he leído de principio a fin, pero como cuando yo... discusiones. Sí. Me interesaría saber qué estás leyendo que te llevaría a la conclusión de que pensamos que somos salvados por obras. Así que para cualquiera que esté confundido sobre lo que los santos de los últimos días creen o enseñan acerca de los medios de salvación, solo quiero compartir algunas escrituras del libro de Mormón y también de los profetas modernos de los santos de los últimos días sobre este tema. En 2 Nefi 2, cuando Lehi está hablando con su hijo Jacob, le dice, tú eres redimido por la justicia de tu Redentor, y luego continúa hacia el final. Él dice, ninguna carne puede habitar en la presencia de Dios, salvo sea por los méritos, la misericordia y la gracia del Santo Mesías. También en 2 Nefi capítulo 10 dice, es solo en y a través de la gracia de Dios que sois salvos. 2 Nefi 31 dice, no habéis llegado hasta aquí sino por la palabra de Cristo con fe inquebrantable en Él, confiando completamente en el mérito de aquel que es poderoso para salvar, refiriéndose a Jesucristo. Me encanta este es Elamán 14:13. Y si creéis en su nombre, os arrepentiréis de vuestros pecados, para que así tengáis remisión de ellos por su mérito. Creo que es muy importante para nosotros como santos de los últimos días entender, y también para aquellos que nos critican, que no creemos que nuestras acciones o incluso nuestro arrepentimiento es lo que merece nuestra salvación. Más bien son los méritos de Jesucristo en el jardín y en la cruz y en su poder de resurrección que recibió del Padre para poder perdonarnos y redimirnos. No tiene nada que ver con lo que hacemos. Ahora, ¿significa eso que podemos hacer lo que queramos? Por supuesto que no. Incluso los cristianos evangélicos dirían que alguien que confiesa a Jesucristo, pero luego vive una vida de pecado, en realidad no aceptó a Jesucristo. Y esa es básicamente nuestra posición, que cuando alguien acepta a Jesucristo, va a intentar vivir una vida cristiana. Vivir esa vida cristiana no es lo que los salva, sino que es una manifestación de la fe que tienen en Jesucristo. Nuestro arrepentimiento y las ordenanzas que recibimos no son un intento de ganar la salvación, sino que es nuestro intento de seguir a Jesucristo. Es una manifestación de nuestra fe en Él. Hay algunas citas aquí que quiero compartir de los presidentes Oaks, Ballard, quien falleció, y también de Bruce R. McConkie y el presidente Uchtdorf. Aquí está el presidente Oaks. Él dijo, el libro de Mormón nos corrige. No es eso tan gracioso porque nuestros críticos señalarán versículos en el libro de Mormón que sacarán de contexto o esencialmente abusarán para decir que creemos que somos salvados por obras, lo cual es totalmente falso, y daré algunos ejemplos de esos, como Mark dio en el video en un momento. El presidente Oaks dice, el libro de Mormón nos corrige, nos enseña que la salvación no viene por la ley, es decir, esta es nuestra interpretación. La salvación no viene por guardar los mandamientos. Por la ley, ninguna carne es justificada. Eso está en 2 Nefi en el libro de Mormón.
El hombre no puede ganar su propia salvación. Los mandamientos, ordenanzas y convenios del Evangelio no son una lista de depósitos que se deben hacer en alguna cuenta celestial. El presidente Bayard dice, no importa cuánto trabajemos, no importa cuánto obedezcamos, no importa cuántas cosas buenas hagamos en esta vida, no podemos ganar el reino de Dios sin importar lo que hagamos. Y luego nos reprende un poco. Él dice, desafortunadamente hay algunos dentro de la iglesia que se han obsesionado tanto con realizar buenas obras que olvidan que esas obras, por muy buenas que sean, son vacías. Esencialmente estos son profetas enseñando que sí, debemos hacer buenas obras como una manifestación de nuestra fe, pero no es el concepto de hacer obras no es para ganar tu salvación. No tienes que ser lo suficientemente bueno para entrar al cielo como a Mark le gusta pintarnos y como él medio manipula a este nuevo miembro diciendo, oh, tienes que ser lo suficientemente bueno. Y el miembro dice, oh sí, eso es más o menos lo que creemos. Eso no es en absoluto lo que creemos y se encuentra por todas partes en nuestras escrituras, en el libro de Mormón, Doctrina y Convenios, y en las palabras de los profetas de hoy en día. Realmente me encanta esta cita de Bruce R. McConkie. Mucha gente piensa que él era un santo de los últimos días muy estricto en los años 1980. Esto es lo que dijo sobre este tema y lo tiene exactamente correcto. Hace la pregunta, ¿viene la salvación por gracia sin obras? Y luego la responde, seguramente sí, sin ninguna duda, en todas sus partes, tipos, clases y grados. ¿Sabes por qué dice eso? Esto es diferente de nuestros homólogos cristianos, nuestros amigos evangélicos y trinitarios. Creemos en diferentes glorias en el cielo. Creemos en la exaltación. De eso está hablando, que somos salvados en todos esos reinos por la gracia de Jesucristo. Ahora, obviamente Dios no nos va a poner donde no queremos estar o elegimos no estar, pero es a través de la gracia que podemos lograr eso. No tiene nada que ver con lo que necesariamente hacemos. Él dice, somos salvados por gracia sin obras. Es un regalo de Dios. ¿De qué otra manera podría venir? No se requirieron obras de nuestra parte. Eso es interesante. En su bondad y gracia nos salvarán todas nuestras buenas obras. ¿Seremos recompensados por nuestra rectitud? Con toda seguridad no lo haremos. Este es como el modus operandi de Ray Comfort y Mark Spence y los de Living Waters. Es que esencialmente salen e intentan convencer a la gente de que no son buenas personas. Esencialmente comienzan con la pregunta, ¿eres una buena persona? Y atrapan a personas desprevenidas que dicen, bueno, sí, creo que soy una buena persona. Y ellos dicen, bueno, ¿alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has robado? ¿Alguna vez has deseado? ¿Alguna vez has hecho X, Y, Z? ¿Alguna vez has tomado el nombre del Señor en vano? Básicamente su objetivo es convencer a la gente de que en realidad no eres bueno, lo cual en realidad tienen un punto, y en cierto modo estaríamos de acuerdo con ellos en eso, y estaríamos de acuerdo en que es solo a través de los méritos de Jesucristo que realmente nuestras obras solo pueden condenarnos, y es nuestra fe en Jesucristo que se manifiesta por nuestras obras y al seguirlo lo que realmente nos salva. En realidad es Jesucristo quien nos salva en lugar de que nosotros intentemos salvarnos a nosotros mismos. Él dice, no somos salvados por obras, por muy buenas que sean, somos salvados porque Dios envió a su Hijo para derramar su sangre en Getsemaní y en el Calvario, y que todos a través de él puedan ser rescatados. Somos salvados por la sangre de Cristo. Me encanta esa cita del presidente o del elder McConkie. Y una última cita realmente buena del presidente Uchtdorf. Él dijo, la salvación no se puede comprar con una moneda de obediencia, se compra con la sangre del Hijo de Dios. No podemos intercambiar nuestras buenas obras por la salvación. Así que solo invitaría a Mark a que realmente estudie lo que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días realmente enseña en su totalidad. Hay un versículo más aquí que quiero compartir. Este es Alma 22:14, probablemente mi favorito de estos versículos que enseña que somos salvados por los méritos de Jesucristo. Dado que el hombre había caído, no podía merecer nada por sí mismo, pero los sufrimientos y la muerte de Cristo expían sus pecados. No podemos merecer nada de nosotros mismos, aparte de nuestra propia destrucción debido a nuestro pecado, cuando somos responsables de ello. Pero es Jesucristo, es nuestra fe en Él lo que le permite salvarnos completamente por sí solo. Entonces, ¿qué hacemos con los versículos que nuestros críticos mencionan para probar que somos salvados por obras? ¿Qué hacemos con los versículos que nuestros críticos mencionan para probar que somos salvos, que nosotros como santos de los últimos días creemos que somos salvos por obras o algún tipo de relación entre la fe y las obras, como que hacemos lo suficiente y luego la gracia entra en acción? Antes de compartir ejemplos específicos, solo quiero decir que mi primera respuesta es que esto puede volverse en su contra. Lo que quiero decir con eso es que puedes señalar versículos en la Biblia que hacen que parezca que los cristianos creen que son salvados por obras. Permíteme darte solo 3 ejemplos. Probablemente podría darte 10, donde si lo lees fuera de contexto puedes hacer que diga lo que quieras. Así que aquí está Mateo 7:21.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que podría llevar esto a un nuevo cristiano y decirle, ¿crees que eres salvo por gracia? ¿O tus obras? ¿Tienes que obedecer lo que Jesús está diciendo para ser salvo? Y probablemente van a decir, bueno, no, somos salvos por gracia mediante la fe. Podría sacar este versículo y decir, bueno, esto es lo que realmente crees. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy sacando el versículo de contexto y espero que se den cuenta de eso, y estoy abusando de la escritura. No lo estoy interpretando correctamente, especialmente de la manera en que ellos como cristianos, que aparentemente han reclamado la interpretación de la Biblia, lo interpretarían. Aquí hay otro ejemplo, Hebreos 5:9. Y habiendo sido hecho perfecto, Él, Cristo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Podrías fácilmente llevar este versículo a un nuevo cristiano y decir, mira, crees que eres salvo por obras porque tienes que obedecer a Cristo para que tu salvación esté asegurada. Y en cierto modo, eso puede ser cierto. Lo que probablemente dirían, y en realidad estamos de acuerdo con ellos, es que nuestra obediencia es una manifestación de la fe que tenemos en Jesucristo. No es la obediencia lo que nos salva. ¿Pero ves a lo que me refiero? Puedes más o menos argumentar a favor de ello. Aquí tienes un ejemplo más. Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si sacas este versículo de contexto, los cristianos que están viendo este video dirían, sí, eso no significa lo que crees que significa. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que los cristianos sacan de contexto nuestra propia escritura, Das Nephi 25:23, y la interpretan de una manera que nos hace parecer que somos salvados por obras. Y eso simplemente no es lo que está sucediendo, y espero haber mostrado suficiente evidencia en el libro de Mormón y las palabras de los profetas para mostrarles que simplemente no creemos eso. Ahora voy a publicar un pequeño video aquí de Dan McClellan donde realmente hace un muy buen trabajo refutando la idea de que 2 Nephi 25 prueba que creemos que somos salvados por obras. De hecho, muestra que significa exactamente lo contrario. Un pasaje famoso de las Escrituras de los Santos de los últimos días es el libro de Mormón, libro de 2 Nephi, capítulo 25, versículo 23, donde al final dice, sabemos que es por la gracia que somos salvos, después de todo lo que podemos hacer. Y este pasaje ha sido interpretado durante mucho tiempo, tanto por los santos de los últimos días como por otros, como una referencia a una salvación basada en obras, la noción de que la gracia solo entra en juego una vez que hemos agotado todos nuestros esfuerzos y hecho todo lo que podemos hacer. Pero esto es una mala interpretación. Esto no es lo que el autor pretendía que el oyente o el lector entendieran con esta afirmación. Cuando se escribió este pasaje, quienquiera que fuera su autor, el sentido pretendido era, es por gracia que somos salvados, a pesar de todo lo que podemos hacer. Para demostrar esto, publiqué un artículo en el Journal of Book of Mormon Studies en 2020, donde analicé las ocurrencias de esta frase. Después de todo lo que nosotros, él, ella, ellos, pueden hacer. Y demostré que en todos sus usos siempre ocurría en contextos que exigían el entendimiento, a pesar de todo lo que podemos, ella, él, ellos pueden hacer. Ahora revisé todos los ejemplos de esta construcción que pude encontrar en la literatura del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y no pude encontrar ni una sola ocurrencia donde el sentido fuera claramente posterior a todo lo que podemos hacer, en lugar de, a pesar de todo lo que podemos hacer. Y curiosamente, esta construcción se usaba frecuentemente precisamente en discusiones sobre la gracia, reflejando la idea que obtenemos de Lucas y que también encontramos en el libro de Mormón, que somos siervos inútiles, incluso si hacemos todo lo que se nos dice que hagamos. Entonces, la lectura, a pesar de todo lo que podemos hacer, es consistente con la conceptualización de la gracia en el libro de Mormón. Quiero que te aferres a lo que crees y quiero que lo pongas al lado de lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la palabra inerrante e infalible de Dios que no puede cambiar. Cuando te convertiste en mormón, sin duda, alguien vino y te dijo, oye, quiero que ores para saber si el libro de Mormón es verdadero, ora para saber si José Smith es un profeta. ¿Escuchaste esas palabras? Está bien, entonces ya hemos hablado de esto, pero desafiaría a Mark Spence a que dé cualquier evidencia bíblica de que la Biblia que él lee hoy es, como dijo, la única regla infalible de fe y práctica de Dios para los cristianos. Es sola escritura que nos enseña en la Biblia, lo cual es curioso porque sola escritura dice que la Biblia es la autoridad final. Sin embargo, la Biblia no habla de esto. ¿Sabes de dónde viene esta idea de que la Biblia es infalible? Viene de los credos. Ahora te hace preguntarte por qué Jesucristo nos dijo en 18:20 que los credos son una abominación, sus profesores son corruptos. Esto es a lo que te lleva cuando empiezas a creer que la Biblia escrita por personas falibles es una obra infalible de literatura o de escritura. Es simplemente una contradicción.
En ningún mundo una persona falible puede escribir algo que sea infalible. Pueden escribir cosas que son verdaderas, pero no pueden escribir cosas que sean infalibles siendo una persona falible. ¿Debería alguna vez orar sobre si debo cometer adulterio con mi esposa? No. ¿Debería alguna vez orar si debo No. a alguien? ¿Debería alguna vez orar si puedo asesinar a alguien? ¿Por qué no? Porque está escrito en la Biblia. Está bien, así que por eso creo que este tipo es un actor pagado. Los santos de los últimos días no consideramos la Biblia como la autoridad final. Ahora, date cuenta de lo que está haciendo aquí. Está preguntando si deberías preguntarle a Dios si deberías cometer atrocidades morales. Obviamente la respuesta es no. Ahora escucha la pregunta de seguimiento que va a hacer aquí con la que va a comparar estas preguntas. Porque la Biblia, que es nuestra fuente última de autoridad, nos ha dicho que estas cosas están mal. ¿Debería alguna vez orar para saber si José Smith es un profeta? Yo diría que no. Tengo mis dudas sobre si sus intenciones completas eran puras. Por cierto, ¿viste el corte ahí? Quién sabe si esa fue siquiera la respuesta que él dio a eso, a lo que Mark estaba diciendo. Mark está diciendo que no deberíamos preguntar si Dios ha llamado a profetas hoy, porque en la Biblia completa la frase. Mi pregunta para Mark es, ¿dónde dice la Biblia que Dios ya no llama a profetas? Simplemente no lo dice. De hecho, dice lo contrario, ¿verdad? Piénsalo de esta manera. Fueron llamados apóstoles después de la resurrección de Jesucristo. Tenemos a Pablo. Si a mucha gente le gusta decir que Jesucristo fue la revelación final, entonces, ¿por qué está llamando a Pablo como apóstol? ¿No ha dicho Joseph Smith alguna vez algo que simplemente estaba mal? Cometió un error, pero ¿alguna vez actuó en nombre de Dios hablando como profeta y esa profecía no se cumplió? Porque si lo hizo, según Deuteronomio 18, es un falso profeta y no debe ser seguido. Pues está bien. Aquí hay un grave malentendido y representación de Deuteronomio 18. Antes de que leamos esos versículos juntos, solo quiero dar una rápida refutación a lo que dijo sobre que las profecías de Joseph Smith son falsas profecías. Todas las profecías de Joseph Smith pueden encajar en al menos una de 3 categorías, y esa es la profecía condicional, donde, como en la Biblia, a menudo vemos que las profecías son condicionales a las acciones de las personas. Las profecías de Joseph Smith también pueden caer en la categoría de que sí ocurrieron y él simplemente no lo reconoce o no quiere admitirlo, o que todavía estamos esperando que la profecía se cumpla. Así que echemos un vistazo a Deuteronomio 18:22. Dice: cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no sigue ni sucede, eso es lo que el Señor no ha hablado, sino que el profeta lo ha hablado presuntuosamente. No le tengas miedo. ¿Rechaza Mark a Jonás en el Antiguo Testamento como profeta porque tuvo una profecía falsa? Les dijo a los habitantes de Nínive que iban a ser destruidos y luego Dios dijo, bueno, en realidad no los voy a destruir. Y Jonás se enojó mucho por eso. ¿Recuerdas esa historia? Aplica Mark lo que acaba de decir sobre las falsas profecías de Joseph Smith, que no creo que haya al menos ninguna que no fuera condicional, y lo aplica a Jonás. Este versículo no dice que este sea un falso profeta. El versículo dice que si el profeta habla presuntuosamente, no debemos tenerle miedo. Así que es simplemente desafortunado para los cristianos evangélicos, que veo a menudo malinterpretar y abusar de las escrituras para hacer que la gente realmente nos tema o tema a Joseph Smith cuando estas cosas simplemente no se aplican a él o a nosotros. Creo que el protestantismo, el cristianismo se encuentra en la Biblia. Dentro de esos 66 libros, nuestra fuente última de autoridad, encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, que somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras. Creo que Jesús resucitó 3 días después, venció a la tumba, abrió el camino para que yo llegue al cielo únicamente basado en lo que Él hizo, no por nada que yo pueda hacer. He estado en conflicto con lo que he estado aprendiendo y sé que tengo que hacer mis propios estudios personales y esto prácticamente solidifica ese hecho. Pero esto pone mucho en perspectiva en términos de que tal vez no estaba completamente en lo correcto. Quiero ayudarte con eso. Recuerda, el escepticismo honesto puede manejar preguntas honestas de cualquier lado, de cualquier fuente. Cada vez que alguien venga y diga, sabes, no deberías escucharlos, no deberías estudiarlos, deberías poder venir y decirme, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo simplemente escucharlos? Podemos pensar críticamente sobre lo que consumimos, y si se nos dice que consumamos solo una cosa y que nos pongamos en esta única mentalidad, eso es de mente cerrada. Hombre, agradezco tu tiempo, eso es todo. No es eso tan gracioso. No sé si es un actor pagado, pero parece que lo es al final. No es gracioso. Contradice un poco lo que Mark está enseñando, ¿verdad? Están diciendo que no deberíamos centrarnos solo en una fuente, pero la fuente a la que nos están señalando son los 66 libros de la Biblia protestante, que no pueden justificarse en cuanto al canon y no pueden justificarse como infalibles. Y gracias por ver. Mark, si estás viendo este video, me encantaría tener una conversación contigo. Por favor, contáctame. Mi correo electrónico está en la descripción. letstalkconversations@gmail.com.